Yo soy Noelia Velasco y esto es Memorias del Bosque. Cuando llega el mes de julio, suele decirse que los árboles se agostan. Esto quiere decir que muy despacio comienzan a retirarse y su vitalidad, muy de a poco, va menguando. Por eso, es en verano que observamos que las hojas de los árboles, antes de un color verde vivo, empiezan a oscurecerse, pues van retirando muy despacio los pigmentos que las caracterizan, hasta que en otoño los tonos marrones, amarillos y cobres dominan por completo el paisaje caduco. Uno de los aspectos que más disfruto observando son las hojas caídas cuando ya han comenzado a degradarse, esos esqueletos titileantes sublimemente ligeros. Darme cuenta de la red estratégicamente elaborada de vasos por los que transitó la savia es en sí mismo una breve meditación. Constreñidas y encogidas, las hojas muestran en esos momentos al mundo esa parte casi inquebrantable que resulta ser su esqueleto. Los árboles más parlanchines tienen peciolos largos en sus hojas, de modo que con la ayuda del viento, éstas se rozan continuamente unas contra otras, y de este siseo surge una melodía deliciosa. Sin lugar a dudas, en el pódium de los más locuaces están los álamos, y de entre ellos el Populus tremula. Las hojas sirven al silvicultor para calcular la superficie foliar del bosque, de modo que se toma la medida de la superficie de las hojas de cada especie, de la población específica, del bosque diagramático, etc. Y de este trabajo minucioso surge de pronto una lectura que nos ayuda a comprender mejor el bosque en el que estamos, sus óptimos de desarrollo y los manejos que más le pueden beneficiar. ¿Sabías que un roble maduro puede llegar a elaborar unas 500.000 hojas y que una conífera puede tener muchos millones de acículas? Cuando uno piensa en esas cifras como pequeños individuos haciendo un trabajo laborioso y preciso de respiración, transpiración y transformación, por un momento percibes una dimensión antes ignorada. Pero, ¿por qué se caen las hojas en otoño? Un árbol está constantemente diseñando estrategias de desarrollo y vida en un medio que me temo cada vez es más hostil. Y cuando mantener el grueso de sus hojas cuesta más de lo que ellas producen, sencillamente se deshacen de su cabellera verde o marrón, las entrega al suelo. Cuando llega el otoño, lo hace anunciando la proximidad de los meses más fríos, periodo en el que la tierra se enfría y se vuelve más dura, tanto que se hace muy difícil para el árbol absorber el agua del suelo que se habrá congelado. Si mantuviera sus hojas, se llegaría a secar y, como consecuencia, a morir. En otoño, por lo tanto, se retira el suministro de savia y clorofila y el árbol ejecuta la abscisión de las hojas, enviando ácido abscísico al lugar de anclaje del peciolo en la rama, que reduce el transporte de auxinas. El ácido abscísico es una de las 5 fitohormonas que regulan el crecimiento de las plantas. Al poco tiempo, veremos que con la ayuda del viento y de la pesada lluvia, las hojas caerán para gusto de los microorganismos del suelo. Depositando sus hojas, el árbol logra también ofrecer menos resistencia a los fuertes vientos que comienzan a llegar en otoño y que pondrían en peligro la permanencia de sus fuertes ramas. Los árboles perennes, sin embargo, renuevan sus hojas poco a poco. Estas, para resistir las bajas temperaturas, están cubiertas por una capa de cera en unos casos y de resinas en otros, ayudándoles a protegerse de la desecación y del frío. Cada hoja adquiere a lo largo de su vida una información molecular inducida por la radiación solar. Parte de ella es repartida por el tronco y las raíces, pero otra
queda almacenada en la misma hoja hasta que se entrega al primer horizonte de la tierra, accionando así uno de sus planes divinos, pues todo en el árbol es un propósito sujeto a más subpropósitos que hacen de él el ser polivalente que es. Si nuestra vista pudiera desgranar de un vistazo los procesos diarios de los vegetales, observándolos como información en movimiento, no nos quedaría más remedio que aceptar el origen superior de un orden tan bien trazado, tan perfecto. Así como la hoja transfiere al suelo una parte relevante de su testimonio, el medio terrestre se convierte en cofre de sabiduría que desciende por capas, quizás para que los elementales del suelo hagan su afanoso trabajo colocando cada brizna y cada matiz de lo que los humanos llamamos magia, pero que solo es energía incomprendida en movimiento.